Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Este mes mis mecenas han votado en el Patreon que querían que grabara un vídeo en el que enseñara a trazar una blusa con escote cuadrado, así que es el vídeo que voy a trabajar esta semana. Para ello vamos a necesitar ya tener trazado nuestro patrón básico, tanto el delantero como en la espalda. Si no sabéis cómo se hace, os voy a dejar en la descripción el link que os llevará al vídeo en el que os enseño cómo se traza vuestro patrón básico. Y una vez que lo tengáis, bueno, pues realizáis todas las transformaciones que queráis hacer en vuestro patrón. El mío en concreto es una camiseta normal y corriente, entonces no va a tener pinzas ni va a tener nada. Pero yo os voy a explicar este ejemplo para cualquier modelo que os vayáis a hacer, tenga la forma que tenga. Para empezar, yo os voy a dar las dimensiones a tamaño real, aunque lo dibuje en pequeño, del escote que yo he trazado en la camiseta que os he enseñado. Pero sí que es cierto que a mí me gustan los escotes un poquito cerrados, así que bueno, vosotros le dais las medidas que queráis. Yo os voy a dar las mías para que os orientéis. De esta parte de aquí, que es donde tenemos el huequito del cuello, hacia abajo, me ha medido a mí 8 centímetros. Así que trazaríamos una línea que tenga esta forma, paralela a todas estas de aquí. Después, de aquí para acá, a mí me ha medido 9. Y por último, yo le he quitado 4 centímetros en el hombro. Esto me deja una forma de esta manera, que tiene el ángulo un poquito cerrado. Como veréis, no es completamente un ángulo recto. Podéis hacer lo que os dé la gana. Podéis hacer como yo, que me he metido un poquito, podéis hacerlo en ángulo recto o incluso podéis sacarlo aquí. ¿Más cosas que podéis hacer con este patrón? Bueno, pues podéis hacerlo con las esquinas redondeadas. Yo en este caso lo voy a hacer con las esquinas, hechas esquinas de verdad, porque es la manera realmente complicada de hacer este patrón, porque un patrón con las esquinas redondeadas se cerraría como cualquier escote redondito que hemos trabajado en otras ocasiones. Así que a mí lo que me interesa es trabajar las esquinas en este patrón. Aquí tengo otro ejemplo que es con las esquinas redondeadas. Este es un escote un poco más pronunciado y como veréis, en vez de estar metido hacia adentro, está hacia este lado. La parte de detrás también la he hecho cuadrada. En el ejemplo que os voy a mostrar lo voy a hacer redondeada, puesto que está bastante cerradito en el cuello. Pero quiero resaltar una cosa. Cuando hagáis escotes de este tipo y también lo hagáis cuadrado en la espalda, tenéis que tener mucho cuidado de no dejarlo muy escotado, porque si lo dejamos muy escotado puede luego hacernos así en la parte de los hombros y luego eso no queda bien. Una vez que hemos trazado esto, nos quedamos con la medida que le hemos quitado aquí y se la quitamos también aquí, puesto que el hombro nos tiene que medir lo mismo delante que detrás. Yo en mi caso simplemente la parte de atrás de la blusa que os voy a mostrar he hecho así, nada más. Y por mi parte, eso ya estaría, pero porque yo lo estoy haciendo con una camiseta, que es un tejido elástico, que no lleva ninguna pinza ni nada de ningún tipo y que además se suele hacer un pelín más pequeño que el tamaño del cuerpo para que quede la prenda bien apretadita. Pero si estáis haciendo este escote en una prenda más holgada o con tela tiesa, vais a tener que hacer una serie de arreglos. Es posible que este tipo de escotes dé lugar a algún huequito por esta parte de aquí. Entonces, para solucionar eso, existe un sistema que se llama hacer las pinzas correctivas. Las pinzas correctivas es la manera que tenemos nosotros de solucionar aquellos problemas que nos puedan venir en la parte del escote de que se nos quede algún huequito. Ya tengo un vídeo dedicado específicamente a este apartado de la costura, pero bueno, para este tipo de trabajo lo que yo sí que os recomendaría es hacer una pequeña pinza para que no se os abra o aquí o aquí. Entonces sería coger la pinza normal de pecho y yo la llevaría aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar un pelín esta parte del escote y abrirlo en la pinza. Lo que vamos a hacer va a ser esto de aquí, cerrarlo como 1 centímetro o 1,5 centímetros como mucho, de modo que esta pinza de aquí se nos abra un poquito. De esta manera esta pinza será un poquito más grande y cuando la cerremos pues hará que esta parte sea un pelín más estrecha de lo normal y no se nos abra. Y diréis, pues ahora esto se me ha quedado descuadrado. Bueno, pues no pasa nada, eso se arregla. Para empezar, tenemos claro que tiene que ser una línea paralela a esta, ¿no? Bueno, pues medimos de aquí lo que me he dado, que está, mira, 3,5 centímetros y aquí a 3,5. Y así es como me quedaría el escote un pelín más cerrado. También lo podéis llevar a esta línea de aquí. En este caso,
sería por aquí y sería hacer lo mismo. Y bueno, y con esto ya tendríamos el patrón. Y ahora veremos cómo lo vamos a rematar a la hora de coser este cuello. Bueno, pues aquí tengo mis patrones a tamaño real. La prenda, como habéis visto, ya la tengo cortada, pero la tengo sin rematar. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer unas vistas. ¿Por qué? Bueno, estamos trabajando con un escote que tiene una esquina aquí. Entonces, si lo queremos rematar mediante bies, es muy difícil o prácticamente imposible que esto nos quede una esquina propiamente dicha. Puede quedarnos ligeramente redondeado. Así que siempre que vayáis a trabajar en prendas que tienen ángulos en el escote, lo suyo sería trabajarlos mediante una vista si queremos conservar dichos ángulos. Así que lo que vamos a hacer es trazar nuestras vistas. Y podemos hacer eso, vistas, o directamente podemos coger el patrón entero, completo, y hacerlo en tela de forro, y con eso ya tendríamos completamente rematada nuestra prenda. Yo os voy a enseñar a hacerlo mediante vistas, pero si fuera forro sería exactamente igual, solo que la pieza es más grande. Las vistas, generalmente una vista para una prenda normal y corriente de blusa, más o menos suelen ser de unos 4 centímetros de ancho. Pero yo la voy a hacer muy estrechita porque lo voy a hacer con tela de camiseta y bueno, me gusta que quede un acabado más pequeñito, parecido a los de las camisetas que vemos en las tiendas. Así que yo en mi caso, mi vista la voy a hacer de 1,5 centímetros. Pero claro, si no tenéis mucha experiencia haciendo este tipo de trabajo, lo suyo es que utilicéis vistas más grandes. Bueno, así se hace una vista. Y esta sería la parte que va al lomo, porque es la que corresponde con el centro de la prenda. Y ahora vamos con la espalda, que tendrá que tener el mismo tamaño que el delantero. Así que hacemos así. Y ya la tenemos dibujada. Esta es la parte que va al lomo. Y esto obviamente es la parte que va asociada con el hombro. Bueno, pues una vez que lo tengamos ya hecho, podemos calcarlo en un papel aparte o recortarlo, si no vamos a utilizar más este patrón. Bueno, pues una vez que hayamos recortado nuestras vistas, las vamos a poner sobre la tela. Vamos a coger un trozo que nos haya sobrado y también es importante ponerlo al hilo. Yo he doblado este trozo de tela por aquí. Este es el orillo, que es la parte que está rematada de la tela, y lo mido 2 veces. Bueno, pues ahora ya que me he asegurado de que lo he puesto recto para que luego al lavar la prenda no se me retuerza, vamos a colocar esta pieza de aquí con la parte del lomo pegada justo a esta parte de aquí. Yo lo tengo ahora mismo del revés. Bueno, pues hacemos así y ya está. Siempre tenemos que asegurarnos de que la parte que pone el lomo está tocando con el lomo del tejido. Y ahora vamos a darle lo que son los márgenes de costura. Nosotros, si estamos aprendiendo, os recomiendo que os deis alrededor de esto y de esto de aquí, que es el hombro, que os paséis vuestros hilos flojos, porque por ahí es donde vais a tener que coserlo a la prenda. Esta es la costura y esto es la del hombro. Esto de aquí, digamos como que va en el aire y es la parte que vais a tener que rematar con zigzag. Aquí y aquí le vais a tener que dar el margen de costura que vosotros acostumbréis a darle en vuestras prendas. Yo os recomiendo que lo hagáis de 2 centímetros para poder solucionar posibles errores, aunque yo en mi caso lo hice de 1 porque tenía poca tela y no me quedó más remedio, así que yo lo voy a hacer de 1, pero vosotros tenéis que darle el margen de costura que le habéis dado al cuello en la prenda que estáis haciendo. Y aquí yo le voy a dar únicamente medio centímetro de más porque le voy a pasar un remallado con la remalladora y tampoco me quiero comer mucho la vista. Si tenéis una vista de 4 centímetros, no le deis nada, podéis recortar directamente por aquí y ya estaría, porque luego le vais a dar un zigzag o un remallado y no pasa nada porque os metáis un poquito porque tenéis una vista muy grande. Yo en mi caso no me la puedo comer puesto que es pequeñita. Bueno, pues esta parte ya estaría. Se me ha olvidado comentaros que antes de empezar a trabajar la vista tenéis que haberos probado la camiseta y haber comprobado que el escote os queda bien. Si os gusta más abierto, arregladlo primero, lo pasáis al patrón y la vista la sacamos con la nueva forma del patrón. Tiene que ser la forma definitiva, puesto que esto tiene que medir exactamente lo mismo que nuestro escote. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Esta parte de aquí, que tiene su parte que va al lomo, bueno, pues la parte que va al lomo la ponemos justo pegada en el lomo de la tela. Y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho con el delantero. ¿Qué partes llevan costura? Esta parte de aquí es la parte que va cosida a nuestro cuello y esta parte de aquí es la que tiene el hombro. Así que le vamos a dejar el margen de costura, el mismo que le hemos dejado a la pieza delantera.
Y esta parte de aquí, si queréis, podéis pasarlo directamente con la tijera. Es muy importante marcar con un piquete el centro del escote. Aquí lo tengo marcado en el delantero, aquí lo tengo marcado en la espalda y en la prenda también, la espalda y el delantero. Esto nos ayudará a colocar bien las vistas, a que nos quede centrado el escote y a que nos quede simétrico. Y una vez que tengamos esto hecho, nos olvidamos de la prenda y vamos a montar las vistas. Hasta que no tengamos terminadas completamente las vistas de la prenda nos vamos a tener que olvidar. Y lo que vamos a hacer es montarlas por la parte del hombro, que es esta parte de aquí. Esta parte de aquí que va con esta parte de aquí. Así que cogemos derecho contra derecho y hacemos coincidir las líneas de nuestros hombros. Es decir, que nosotros coseríamos por aquí, ya que yo no tengo marcas de hilvanes, nosotros coseríamos así. De modo que luego cuando lo extendamos nos quede una línea continua con nuestra vista, ¿veis? Hacemos coincidir nuestra marca delantera con nuestra marca de la espalda. Eso es muy importante porque si no prestamos atención a esto, luego la medida de la vista se nos va a descuadrar y el escote no nos va a encajar bien. Así que es importante tener esto. Al final vais a tener lo que es el escote cerrado. En el caso de que sea un forro, bueno, pues tendréis que haber montado una pieza exactamente igual a esta en forro. Y ahora vamos a coger la máquina de coser y vamos a coser por estas costuras de aquí. Una vez que lo hayamos cosido, vamos a coger el zigzag de la máquina de coser o la remalladora si tenemos y por la parte de fuera vamos a pasarle el remallado. Por la parte de dentro no haría falta, puesto que esa es la parte que va cosida al cuello y luego va a quedar por dentro entre la vista y la prenda, así que esa no hace falta rematarla, pero la de fuera sí. Y hay que hacerlo con esta parte de aquí, que es la costura abierta, para que nos quede bien. Ahora vamos a poner la vista contra la blusa. Vamos a poner derecho contra derecho, de modo que nosotros esta parte que vemos aquí es la del revés. Ponemos un alfiler haciendo coincidir los piquetes del centro del escote. En la parte de la espalda también hacemos coincidir nuestro piquete. Los hombros los hacemos coincidir también. Y este de aquí, pues también. Os recomiendo que la costura de la vista la dejéis abierta y esta, si la habéis puesto todo junto, como es mi caso, siempre va a ir mirando hacia la espalda. Si son dos costuras, lo dejáis abierto. Y ahora, una vez que tengamos hecho esto, vamos a ir poniendo el resto de alfileres. De modo que nos coincidan las vistas por aquí. Una vez que lo tengamos fijado, es muy importante que dejéis bien marcadas las esquinas, porque esto es lo que va a hacer que vuestro escote parezca cuadrado y es importante que nos quede simétrico. Y bueno, una vez que lo tengáis ya completamente hecho, vamos a coserlo con la máquina de coser y vamos a empezar en uno de los hombros. Cuando lleguéis a la primera esquina, paráis, pero tenéis que haber pinchado justo en la esquina, no os podéis quedar ni antes ni después. Levantamos el prensatelas, giramos la prenda y continuamos haciendo la esquina, hasta la próxima que nos encontremos. Aquí está mi siguiente esquina, así que paro, levanto el prensatelas y giro la prenda y continúo cosiendo. Una vez que hayáis cosido las vistas, conviene recortar un poquito esta costura de aquí, sobre todo si tenéis 2 centímetros de margen de costura. Pero también os voy a recomendar que no lo recortéis demasiado, porque después haremos una puntada de asiento y si lo dejamos muy cortito no lo vamos a poder hacer bien. Así que esto tiene que ser por lo menos de medio centímetro. Y ahora el truco para que los escotes que tengan ángulos nos queden con ángulos y no nos queden redondeados. Pues simplemente consiste en coger nuestras esquinas y la tijera y hacerle un piquete justo hasta que lleguemos a la parte de la costura. Es importante que esté cosido, que esto no lo hagáis cuando tengáis el hilván. Cuando lo hayáis hilvanado diréis, jo, si esto no da la vuelta, esto queda horrible. ¿Veis por qué hace una cosa así? Pues es porque nos falta el piquete, pero no se lo podemos dar con el hilván puesto porque se nos podría deshilachar la prenda y se nos va a la porra todo el escote. Así que una vez que lo tengáis cosido, le hacemos el piquete y no antes. Y tiene que ser justo hasta la costura porque si nos quedamos antes nos va a seguir pasando lo mismo, que aquí nos van a quedar pliegues y nos va a quedar súper feo. Así, sin miedo. Y en la otra esquina hacemos lo mismo.
De modo que nos quede así. Si no llegamos al hilo porque tenemos miedo, nunca nos va a salir un escote con esquinas. Y esto, bueno, pues con todas las esquinas que tenga nuestro escote, porque si habéis decidido darle también la parte cuadrada en la parte de la espalda, pues también habría que hacerlo. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a coger la máquina de coser y vamos a pasar una puntada de asiento. Si vosotros sois principiantes, os recomiendo que vuestra vista sea más grande, ya que esto va a ser un poco difícil. Si ya tenéis más experiencia, podéis hacerlo así, cortita, como la he hecho yo. Porque yo además quiero reforzarlo y como esto es una camiseta, quiero ponerle luego una costura por aquí vista. Pero en el caso de que seáis muy principiantes, de verdad, hacedlo con una vista más grande porque será mucho más fácil de sacar la puntada de asiento. Entonces, cogemos la vista con los trocitos de tela que nos han sobrado de la costura y vamos a pasar nuestra costura por aquí, como a 1 o 2 milímetros de donde hemos cosido, siempre de esta parte de aquí. Si lo coséis a la prenda, no estamos haciendo nada, ¿vale? Vamos a empezar también en un hombro, no hace falta rematar, puesto que luego vamos a pisar aquí por encima y le vamos a dar una puntada larga. Yo lo tengo al 3,5 de 4 puntos que tiene mi máquina. Y cuando lleguemos a un par de centímetros de donde está nuestra esquina, paramos. No hace falta rematar ni nada, porque en las esquinas nunca vamos a poder hacer la puntada de asiento, puesto que si lo hacemos la vamos a forzar y las vamos a dar de sí. Así que no pasa nada. La puntada de asiento está simplemente para que nos ayude a dar la vuelta a esto, pero no va a hacer falta en las esquinas. Así que paramos y volvemos a empezar pues a otros 2 centímetros más o menos de la esquina. Y eso lo hacemos con todas las esquinas que tengamos. Aquí tengo otra esquina, pues paro. Avanzamos otros 2 centímetros hasta que nos saltemos la esquina y continuamos cosiendo hasta que lleguemos aquí y pisemos un poquito la costura antigua. Una vez que hayáis hecho esto, veréis que da la vuelta súper bien y que no se nos ve para nada esta costura de aquí, que nos da la vuelta perfectamente, sin necesidad de encarar ni nada. Entonces, ahora lo que habría que hacer es hilvanarlo, coger la plancha y asentarlo correctamente. Es posible que una vez que lo hayamos planchado se nos dé la vuelta a la vista, sobre todo si son de estas vistas grandes. Bueno, en ese caso lo que podemos hacer es darle varias puntaditas invisibles para que no nos levante. En el caso de que sea un forro, el propio peso del forro hará que no se te levante nada. Sin embargo, si nos sigue pasando algo, siempre podremos darle un pespunte por aquí o incluso por aquí en función del acabado que queramos dar para que no se nos levante nada. Yo le voy a dar un pespunte por aquí, como a 1 centímetro. Dándole una apariencia de bies, pero porque esto es una tela de camiseta me parece que queda bien de esta manera. Por eso he hecho una vista tan pequeñita. Yo ya lo tengo planchado y como veréis me gira bastante bien y se ha quedado bastante asentado. Si habéis elegido darle un pespunte por fuera para que se vea, tenéis que tener en cuenta que se os tiene que dar bien hacerlo, es decir, que tenéis que tener la pericia suficiente como para que no os quede irregular la puntada ni os gire demasiado, ¿vale? Porque tiene que quedar todo a una distancia regular del borde de la tela porque si no quedará feo. Y vamos a empezar en la parte del hombro. Lo mismo, no rematamos, sino que cuando lleguemos aquí pisamos un poquito por encima y eso nos hace el efecto de remate. Y como es una costura que se ve, yo voy a elegir una puntada larga, aproximadamente al 3,5 de 4 puntos que tiene mi máquina. Y voy a aprovechar el borde del prensatelas para ponerlo justo en el borde de mi prenda y así me irá cosiendo de modo regular por todas las partes. Cuando lleguemos a las esquinas vamos a tener que parar, dejar la aguja pillada, levantar el prensatelas y girar tal como hicimos al principio. Y bueno, así es como me ha quedado por la parte de delante, que tiene bien marcados lo que son las esquinas, los ángulos de nuestro escote, y por la parte de atrás lo he dejado así, redondito, como una camiseta normal y corriente. Pero que sepáis que podéis ponerlo de la manera que os apetezca. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado, si es así dadme like, suscribíos o no lo habéis hecho, y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!